casa. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Aquí estamos con una mujer ocoeña y ya decíamos antes de irnos a la pausa, una estrella, y es que es una profesional con una trayectoria importante en el sector privado, especialmente en el campo de las finanzas. Fue la primera mujer CEO de la Bolsa de Valores en Latinoamérica, y por su tenacidad y sobre todo su preparación y su capacidad, mientras estuvo en Wall Street, se ganó el apodo de la Dama de Hierro. Asesora financiera, consultora internacional, experta en el mercado de valores y sostenibilidad, conferencista, autora, escritora, en fin, tenemos aquí a Dari Estrella, que si nos detenemos a leer todo su currículum y toda su semblanza, entonces se va la entrevista. Hoy ha sido elegida o postulada por Opción Democrática como candidata a senadora por la provincia de San José de Ocoa. Nos complace tener aquí a Dari Estrella con nosotros. Bienvenida, buenas tardes. Yo feliz de verdad de estar Me faltaron muchas cosas, señores. Es más, yo tengo que decir algo. Lógicamente uno tiene un invitado y va a sus redes sociales, a su página. Vi una presentación de Tania Báez, vi una presentación que le hiciera la buena amiga Alicia Ortega, y dije, ay, Virgen de la Alta Gracia, ¿y cómo yo voy a presentar? Ay, Dios mío. Pero entonces yo dije, lo voy a hacer bien simple, bien sencilla, bien yo. Como soy yo soy bien simple, bien sencilla y bien humilde. Pero sí, esas presentaciones impresionan, sí, ¿verdad? Sí. No, yo les decía que de verdad feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Así que nada, vamos al mambo. Bueno, es que lo primero que yo necesito saber o quisiera saber es que con esta trayectoria, con este currículum, sector privado, finanzas, ahora, ¿por qué a la política? Mira, esa es la pregunta del millón, porque todo el mundo me la hace. Que además es atleta, se me olvidó leer y ahora me lo encuentro aquí, que además es maratonista. Aclarar, Soraya, que hay gente que cree que maratón es 5 kilómetros. Maratón, señores, son 42.192 kilómetros. Wow, o sea que a mí me dicen, mira, a ver, ni en la camioneta te caigo yo atrás. Maratonista y madre. Es que no tiene nada que hacer. Eso es otro maratón. Se ha dedicado toda su vida a estudiar y trabajar. Maratonista y duatleta. Sí, eso es bicicleta y correr competitivamente. Bueno. Mira, ¿por qué la política? Yo tengo 32 años de trayectoria profesional en el sector privado, y la verdad que no, a pesar de que nací en una familia política, mi papá fue fundador del PLD junto a Juan Bosch. Cuando Juan Bosch y doña Carmen iban a Ocoa, se quedaban en mi casa. Cuando vivíamos aquí, siempre cenábamos juntos. O sea, yo crecí con el profesor Bosch como mentor casi. Pero también mi papá fue perseguido por muchos años, y a mi casa la allanaban constantemente y lo metían preso. Y era como el pan nuestro de cada día, simplemente porque mi papá era de la oposición. De hecho, nosotros veníamos a la capital, mi mamá, mis hermanos y yo, al médico, a la Gómez Patiño, y había un carro detrás y otro delante, porque pensaban que ella iba a ir donde mi papá para que pudieran meter a mi papá preso. Entonces, nada, yo crecí y decía, no, es que la política es muy sucia, la política no me gusta, yo hago todo desde el sector privado. Hasta que me di cuenta que realmente todo lo que nosotros hacemos todos los días tiene que ver con política, o sea, lo personal es política. Y dije, mira, yo empecé a dar unas conferencias que yo doy. Esa es como mi responsabilidad social, ¿no? Yo enseño finanzas en todo el país, de manera gratuita lo hago, en politécnicos, escuelas públicas, asociaciones de mujeres, clubes de jóvenes. Y en ese andar, yo como que no es que me di cuenta, porque uno sabe la pobreza que existe aquí, la falta, la mala, la educación, la poca calidad, pero cuando tú te metes en esos sitios, es que como que tú lo vives en carne propia y tú dices, wow. Y en todas las conferencias, por no decirte, un 99%, por no decir todas
todo el mundo me decía, Daris, ¿por qué tú no te metes a la política? Es que tú eres una líder, es que tú eres natural, es que tú eres, o sea, bla, 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 bla. Y yo le hacía así a la gente, a mí no me hablen de eso, a mí no me hablen de eso, porque yo decía que la política era sucia, que eran unos mentirosos, que eran unos corruptos, que eran unos ladrones. Y me di cuenta, Soraya y Yasmín, que no es la política que es sucia, es que si tú eres una persona mentirosa antes de llegar a la política, tú vas a ser un político mentiroso. Si tú eres un corrupto antes de llegar a la política, tú vas a ser un político corrupto. Y si eres un ladrón antes de llegar a la política, tú vas a ser un político ladrón. O sea, que no es como dicen algunos que el poder corrompe, la política corrompe. No, yo pienso, o sea, por ejemplo, yo ni soy mentirosa, ni soy corrupta, ni soy ladrona. Y yo no voy a la política a buscar beneficio propio. Yo voy a la política porque de verdad toda la vida me ha gustado servir. De hecho, lo hago siempre y lo he hecho desde el sector privado. Pero me doy cuenta que desde la política es donde tú realmente puedes transformar con un mayor impacto. Y dije, ¿por qué no? Yo estoy, es como quien dice, respondiéndole responsablemente a lo que tanta gente me ha pedido. Y la verdad que la pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, ya mis hijos volaron del nido, o sea, no tengo esa responsabilidad de que tengo que recogerlo en el colegio, que tiene una actividad esta tarde, ¿no? Ya volaron, lo que me da a mí como tiempo completo de yo dedicarme a esto, y de verdad que lo estoy disfrutando como ustedes no se imaginan. En esas conferencias que diste, ¿qué encontraste que le faltaba a San José de Ocoa? Y desde una posición, si resultas ganadora como senadora, ¿qué tú propones y cómo tú puedes impactar tu lugar de origen? Claro, mira, una de las quejas mayores en San José de Ocoa, porque recuerda que, bueno, yo trabajo sobre todo con mujeres y con jóvenes. No es que no hay hombres, pero son como esos dos mis nichos. Y, por ejemplo, los jóvenes, o sea, me dicen, Daris, es que aquí no hay nada que hacer, es que aquí no hay oportunidades. Nosotros, primero, ahora se abrió una extensión de la UAS, pero eso fue ahora, en el verano. Antes estaba solamente la OIM y tiene carreras muy limitadas, muy pocas. Entonces, el que quiere estudiar tiene de alguna manera que venir a la capital, pero la mayoría no tiene ni para el pasaje. Entonces, si se gradúa, si es uno de los dichosos que se gradúa, no hay trabajo, porque allá no hay producción, o sea, no hay oportunidades de trabajo. Y de verdad que los jóvenes, todos, como lo hice yo, tienen que emigrar, porque no se pueden quedar allá. Y por la falta de oportunidades. Y una de las cosas que yo, de hecho, en mis propuestas es, uno de mis lineamientos es precisamente el desarrollo económico de la provincia. Y nosotros somos una provincia agrícola por excelencia. O sea, en Ocoa yo creo que tú tiras algo y se da. ¿Tú entiendes? Es de verdad, o sea, se produce mucho. Y nosotros tenemos que incentivar y buscar inversión en lo que ya tenemos, en esa agricultura. O sea, buscar, por ejemplo, crear escuelas agrícolas ahí mismo en Rancho Arriba, de donde es sí, Marcial. Aquí está Marcial figureando. O sea, crear escuelas agrícolas que los jóvenes puedan o sea, decir, wow, yo puedo hacer esto, pero puedo vivir de esto y quedarse. También ofrecerles, por ejemplo, préstamos blandos para que ellos puedan competir en el mercado, porque ahora mismo no pueden, no pueden hacerlo de manera competitiva. Tú darles apoyo, no solo económico, pero también técnico. Entonces, empezar por ahí, por lo que tenemos, de lo que la gente vive, para hacerlo mejor y más eficiente y monetizarlo. Pero también, tú no, como decimos en finanzas, tú no puedes poner todos tus huevos en la misma canasta. Tú tienes que diversificar la economía de Ocoa. Entonces, inyecta dinero y promueve lo que tenemos, que es la agricultura. Pero, por ejemplo, Ocoa es hermoso. Desde mi casa ahora, yo miro hacia la izquierda en el comedor y son unas montañas espectaculares. Y miro a la derecha de mi sala y otras montañas espectaculares. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar el turismo sostenible. Nosotros podemos ser una Costa Rica. ¿Por qué no? Porque sí, porque tenemos el potencial de hacerlo. Y en nivel económico también, para mí, por ejemplo, yo desde el Senado, ahí yo le digo a los ocoeños, señores, ahí hay una sola silla para representar a la provincia, una silla. ¿Quiénes ustedes quieren que esté ahí? Alguien que tenga la determinación, el compromiso y las agallas de ir a luchar y defender lo que nos corresponde. Sería la primera mujer para la provincia. La primera mujer. Por ejemplo,
nosotros en el presupuesto nacional del gobierno central, ¿verdad? En el 2022 se le asignaron a San José de Ocoa 198.2 millones de pesos. Y en el 2023 se lo bajaron de sopetón, así sin ninguna explicación, a 67 millones de pesos. Eso es bajando los 66% en un año. ¿Tú sabes lo que son 67 millones de pesos para una provincia? Que cuando tú lo divides entre la población, que según el censo del 2010 somos 69.081, a cada ocoeño le corresponde por cabeza 969 pesos. ¿Tú crees que eso es justo? Yo le digo que no. Cuando a los capitaleños, y no es por aquí estar en competencia, le tocan más de 8,000 pesos. O sea, estoy hablando de lo que invierte el gobierno y lo que se le asigna a cada provincia. Yo no he oído que nadie ha peleado por eso. Yo no he oído que nadie dice, óigame, Ocoa necesita más, merece más. Entonces, como a mí me dicen la dama de hierro por algo, yo no me quedo callada. Yo desde esa silla voy a defender de que nosotros tengamos un presupuesto mucho más justo y mucho más equitativo. Y no es verdad que un ocoeño vale 969 pesos. A propósito de ese llamarte la dama de hierro, hay un libro que escribiste de El hierro que forjó la dama. ¿Qué sugiere? ¿Por qué? Mira, sí, lo que pasa es, Soraya, que yo me gané ese apodo porque yo trabajé 15 años en Wall Street, ¿no? Que es el mundo financiero en Estados Unidos, en Nueva York. Y yo era la única mujer siempre en todas las reuniones, o sea, en los viajes siempre éramos 9 hombres y yo, o en un salón de reuniones siempre yo era la única mujer. Pero tenías ese carácter fuerte para decir de la dama de hierro. Claro, recordemos a Margaret Thatcher, ¿verdad? Bueno, por eso fue que me la pusieron, porque, pero es que ella cree que es la Margaret Thatcher. ¿Te sentiste discriminada por ser mujer? Yo no me parezco a nada a esa señora, de verdad que no, o sea, en nada. Pero ¿qué pasa? Yo le digo a la gente, no es que yo era fuerte, es que yo tenía que sobrevivir en un mundo de hombres. Entonces, por ejemplo, imagínense que aquí estuviésemos 9 hombres y yo, y uno se le ocurre decir, ay, Dari, ¿por qué tú no vas y buscas un café? ¿Y por qué diablo no te paras tú y lo buscas y me traes uno a mí? O sea, tú sentías discriminación. O sea, yo decía, pero tú me estás a mí tratando diferente, sí, por ser mujer, porque ve tú y buscas el café. Y no es, señores, no crean que yo soy mala gente, no es por no buscarle el café, es que si yo lo hacía, cada vez me iban a coger a mí solo por ser mujer. Entonces yo le decía, tú eres un hombre, tú puedes pararte y buscar tu café. Y muchas cosas que entonces yo no me quedaba callada, yo respondía como una gallito y me gané ese apodo. ¿Qué pasa? Cuando yo decido escribir mi libro, porque quería de hecho dejárselo a mis hijos, yo no sabía que iba a tener tanta popularidad. Yo digo, bueno, yo no puedo ponerle la dama de hierro porque esa es Margaret Thatcher. Entonces invertí el título y dije el hierro que forjó a la dama, que es mi proceso de vida, todo lo que yo pasé y llegué para ser la mujer que yo soy hoy en día. Entonces es una autobiografía, pero va más allá que una autobiografía, porque lo que quiero es inspirar, sobre todo a hombres y mujeres, a que cuando lean mi historia se vean reflejados en ella y digan, yo puedo. Yo no vengo como mucha gente piensa. Hay gente que me pregunta a mí, ¿y qué año tú te graduaste del Carol Morgan? Y yo, ¿de qué? ¿De Carol qué? O sea, yo vengo de una familia pobre de San José de Ocoa. O sea, yo fui a un colegio porque mi papá era maestro y nos dejaban estudiar ahí de gratis. Aquí yo fui a un colegio en los kilómetros de la Sánchez. Cuando yo llegué a la capital, fue a una casa de familia donde había el 6º, 7º y 8º eran en una misma sala de este tamaño. Y yo aquí oía el 6º y aquí oía el 8º. Y yo, oh Dios. Y tuve que pasar mucho trabajo. Y cuando llegué a Estados Unidos, yo llegué sin hablar inglés. Yo en las mañanas me puse a estudiar inglés. En la tarde trabajaba en una fábrica enrollando velas que me pagaban por hora. Y luego en la noche yo cuidaba niños, babysitting, o sea que yo pasé por todo, no es como que me lo pusieron en bandejita de plata. Eso sí, que yo no esperaba que las cosas me llegaran, yo salía a buscarlas, yo decía, las oportunidades me las creo yo, y levanto la mano y esto es lo que yo quiero y por ahí voy y a mí no me para nadie.
Con esto la gente piensa que yo estoy loca. No, pero La es gente evidente, piensa que estoy loca. es evidente con tu paso por la vida y tu trayectoria y todo lo que se destaca de tu hoja de vida, es evidente que esa es la vía. ¿Por qué Opción Democrática? ¿Sientes que representas lo que tú quieres transmitir? Sí, mira, Opción Democrática me encanta la coherencia de Opción Democrática porque pero ahora se van a aliar. Bueno, pero una cosa no tiene que ver con la un otra. mayoritario, es lo que se dice, una cosa no tiene que ver con la mayoritario. otra. O sea, a mí de Opción Democrática admiro el hecho de que, como te dijo, es coherente, pero también es un partido que aboga por la justicia social. O sea, yo he sido del mundo corporativo toda mi vida, pero yo también creo en la justicia social. Es un partido que está comprometido con defender a nuestras niñas y mujeres. Es una de mis propuestas también. De proteger el medio ambiente, de todo lo como que ellos representan. Yo digo, wow, yo me identifico con eso. Y es un partido donde cabemos todos, porque nosotros, por ejemplo, inclusive tenemos un chat donde no todos estamos de acuerdo en todo, pero no importa, porque yo no tengo que estar 100% de acuerdo contigo, pero yo te respeto. Pero ¿no crees que si se alían tendrán que negociar algunos principios? No, claro que no, absolutamente no. Y estas más que alianzas, son acuerdos electorales, es acuerdo para llegar al 2024. Porque nosotros, como dice nuestra presidenta del partido, Minú Tavares, nosotros no tenemos vocación de soledad. Nosotros sabemos lo que estamos lo que queremos es llegar a ocupar esos asientos para nosotros poder hacer ese trabajo. Y si solo no vamos a llegar, tenemos de alguna manera que ir con alguien de la mano. Pero no implica que eso es que tú entiendes, como que tú eres, que tú tienes que negociar nada, porque no es cuestión de programático, es algo electoral, que yo te apoyo a ti aquí y tú me apoyas a mí aquí, para llegar al 2024. Pero sin embargo, eso no podría significar o repercutir en un perjuicio para organizaciones políticas, en este caso Opción Democrática, porque la gente, mucha gente lo que dice es estar cansada, harta de los partidos tradicionales, de los partidos mayoritarios. Es lo que yo escucho todos los días. Entonces, mientras los partidos minoritarios se sigan arrimando, vamos a decir, o uniendo, para no utilizar el término, a los partidos, nunca van a crecer solos. Lo que pasa es, Soraya, y te entiendo, pero eso es de nosotros hacer el trabajo de explicarle a la gente qué significa esa alianza o ese acuerdo, como yo prefiero llamarle, porque tú no tienes que estar de acuerdo con todo. Y es como, por ejemplo, yo no sé, en la vida real, imagínate, yo corro maratones, ¿verdad? Que son 42, como dije ahorita, .192 kilómetros. Y yo siempre salgo con alguien que tiene que dice, ok, 4 horas. Entonces yo tengo que seguirle el paso a ese señor para yo llegar a las 4 horas. Y te sirve de compañía y de empuje y de apoyo. Pero lo que haga esa persona no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo no sé si es un ejemplo bueno, pero lo que te estoy diciendo es que son cosas diferentes. Hasta en una misma familia, no todo el mundo es igual. Entonces, el hecho de que tú te apoyes y vayas con alguien no quiere decir que el partido va a cambiar. Por ejemplo, te digo, hablo desde Daris Estrella, ¿ok? Yo estoy en contra de la corrupción. Yo estoy en contra de que yo estoy de acuerdo que el que haya hecho lo mal hecho en un gobierno pasado, en un gobierno presente o en un gobierno futuro, que le caigan todas las de la ley y que lo condenen. Porque nosotros hemos visto que, ¿verdad?, le cae la de la ley y después se van para su casa. Entonces, eso, Daris Estrella no va a cambiar porque yo vaya en alianza con cualquier partido, porque yo sé quién soy yo, reconozco mis valores, y cuando yo llegue a ese asiento, eso es lo que yo voy a representar, y representar de la mejor manera a mi gente de San José de Ocoa y a todos los dominicanos. ¿Cómo van los números y cuáles actividades realizas desde allí? Me dijiste que te mudaste allá, que estás viviendo allá, que vas a los colmados. ¿Cómo ha sido ese proceso? Estás en la televisión. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de convencer a la gente, de hablar con la gente, de conectar con la gente? Sí, yo me mudé en el verano cuando mi hijo ya se fue a la universidad. Dije, bueno, que ahora ya, porque mi primer trabajo era ser mamá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aceptaron? En paréntesis, ¿cómo aceptaron tus hijos? Ellos estaban en shock. Que mami, que what, que qué, pero ¿cómo así? Pero la verdad es que después que lo que vieron, porque ellos dijeron, tiene todo el sentido del mundo, porque yo siempre he estado sirviendo. O sea, desde niña yo he estado sirviendo, porque fue lo que aprendí con mi familia. Yo crecí con el padre Luis Quinn, que es, en Ocoa es como el mejor gobierno que ha pasado por ahí. Mi papá era su mano derecha y mi tío también.
Entonces, eso es lo que yo vi, ese ejemplo, creciendo siempre con el don de servicio. Ellos le chocó un poco y simplemente les dije, miren, esto cambia un poco como el juego, hay gente que me va a atacar, pero ustedes conocen a su mamá y eso a mí me resbala, me tiene que resbalar, ¿tú entiendes? ¿Cuál fue la otra pregunta? La de mudarme para Ocoa. Me mudé para San José de Ocoa. Te decía que al principio, cuando estábamos fuera del aire, era un poco como yo, un poco tímida, porque yo decía, wow, tocando las puertas, entrando a los colmados, a los salones, a mí como que me daba un poquito de vergüenza, yo decía, yo no sé cómo entrarle, pero la verdad que cuando la gente te recibe, y en un pueblo, venga, entre, tómese un café, y la gente te dice bienvenida y te dice, nosotros estamos hartos, y nosotros queremos algo nuevo, y qué bueno que usted se está postulando. O sea, me inyectan energía a mí todos los días y yo me tiro a la calle casi diario. O sea, yo lo que hago es que yo tengo una estrategia, es que yo camino las calles, o sea, todo hacia arriba desde el principio al fin y después para abajo, y también me junto con juntas de vecinos, sigo dando mis charlas, porque, o sea, yo no he dejado de hacer eso, y lo hago en diferentes comunidades, a la asociación de profesores, ahora se las voy a dar a las enfermeras, en fin, o sea, yo sigo haciendo como mi trabajo de responsabilidad social paralelo a mi trabajo de política. O sea, como asesora financiera, ¿qué te parece que ha sido la política económica del gobierno ante situaciones que definitivamente han afectado el tema económico de manera externa? Primero la pandemia, la guerra, etcétera. Sin embargo, a pesar de que República Dominicana siempre exhibe desde las instituciones que manejan la economía, exhibe crecimiento y tal y cual, no hay un hogar dominicano que en este momento no termine. Y ayer precisamente era mi comentario refiriéndonos a un artículo que publicó uno de los periódicos de circulación nacional. No hay un hogar dominicano que no termine en números rojos, que los chelitos no le alcanza, que se lo está llevando el mismo DH, que tienen que hacer malabares, que el supermercado cada día es una casa de terror, una verdadera casa del terror, y la inflación a todos, a cada quien en sus diferentes niveles le ha impactado. Pero a quien más afecta es a la clase media, la clase media. Baja. Mira, es cierto que a este gobierno, porque hay que decir la verdad, también le ha tocado momentos difíciles, empezando con la pandemia, luego nos fuimos con la guerra de Rusia y Ucrania, la inflación más alta que hemos tenido en los últimos 40 años. Todo eso es verdad, pero eso no quiere decir que tú tienes que seguir haciendo las cosas igual. Y cuando tú dices, es verdad, nosotros somos creo que el segundo país con el crecimiento más alto en la región, pero ese crecimiento no se refleja, no se ve más abajo, no se nota, la gente no lo siente. Y algo que yo enseño en mis charlas, cuando doy charlas financieras, le digo, señores, uno tiene que ser responsable y hacer un presupuesto responsable. ¿Qué es un presupuesto responsable? Que como mínimo sea equilibrado, que los ingresos sean iguales a tus gastos, pero nunca que sean por debajo de tus gastos. ¿Y qué es lo que hace el gobierno aquí año tras año y tras año? Que siempre presenta un presupuesto deficitario. Entonces eso quiere decir más préstamos, y va a llegar un momento, Soraya y Yasmín, que los tataranietos de nosotros que van a estar pagando todavía, porque es como, imagínate tú personalmente, tú me pides a mí prestado y tú le pides a ella y tú le pides a ellos, va a llegar, porque tú me pides a mí para pagarle a ella, va a llegar un momento en que ya tú vas a estar al tope. Entonces nosotros estamos dedicando un porcentaje demasiado alto para pagar intereses. Y no es posible, o sea, como en finanzas tú o me incrementas los ingresos o me rebajas los gastos, pero no puedes todo el tiempo vivir de préstamos y préstamos y préstamos. Eso me parece irresponsable, de verdad. Tú hablas de finanzas personales en tus charlas. ¿Qué tú le recomiendas a la población que bombardeada por información de inflación y pronósticos negativos del próximo año en términos económicos, en sentido general, para las personas que quieran comprar? ¿Dónde uno puede invertir?
grandes ¿Y rasgos. cómo manejar un presupuesto deficitario? Hacer que los chelitos te En alcancen. números rojos. Bueno, miren, para eso van a tener que coger mi charla. Pero yo siempre le digo, empezamos haciendo un presupuesto. Lo más importante es que tú tienes que hacer un presupuesto, porque ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Que en la mañana tiene 2,000 pesos, lo cambia para tomarse un café y a las 5 de la tarde no sabe qué hizo con los 2,000 pesos. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto y tú sabes de dónde vienen tus ingresos, pero sobre todo a dónde van tus gastos, tú tienes un control y dices, yo he tenido gente cuando le asesoro que me dice, que yo gasté 10,000 pesos en salón. No, pero no puede ser, porque ni se dan cuenta. Y esos gastos pequeñitos, tú tienes que controlar tus gastos y saber a dónde van. Nosotros le llamamos gastos hormigas, porque son chiquitos y tú no te das cuenta, pero te hacen un hoyo en el bolsillo. Entonces, aprendan, señores, a hacer un presupuesto, que eso es muy sencillo. Tus ingresos en una línea y todos tus gastos en otra, pero que tú lo veas. A mí no me importa que lo hagas en Excel, en una planilla que saques del internet, en un cuaderno, en una libretica, lápiz y papel de old fashioned way, sí. Pero es hacerlo y ejecutarlo. Y también, sobre todo, gente que vive en una competencia todo el tiempo con el de al lado, que si tú te compraste el último iPhone, yo tengo que tenerlo, que si el vecino anda montado en una jipeta del año, yo tengo que comprarme otra. Usted tiene que aprender a arroparse hasta donde le dé la sábana y no vivir para los demás. Porque si tú muchas veces eso no es por ti que tú te lo quieres comprar, es para llenarle los ojos. Sí. Y si tú vives en esa competencia constante y viviendo para el otro, usted va a ser miserable toda la vida. Otra cosa que le digo es, cuando tú busques préstamos o algo así, tienes que saber hacer preguntas. ¿Cuál es la tasa que estoy pagando? ¿Es una tasa fija o variable? ¿Cuál es el plazo? Y sobre todo, importantísimo, si yo puedo pagar por anticipado. Si no te lo permiten, usted váyase de esa institución financiera a buscar otra. Y el manejo de las tarjetas de crédito, que eso hay que pagarlo después. No es un pedacito de plástico, pero hay que pagarlo a final de mes. Sí. Y recuerde que mientras menos usted paga, más intereses usted va a tener que pagar. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa para publicidad. Enseguida regresamos porque seguimos conversando unos minutos más con Daris Estrella.